Esto nos podría estar adelantando el final del circo. Formé la teoría definitiva sobre el final del circo con teorías de los fans. Si pensaste que el final del circo estaba más que claro con su tráiler, déjame decirte que nada es tan sencillo como crees. No es que el final siga un camino fijo o que las teorías fallasen en algo en concreto, sino que lo que se nos muestra es solo la punta del iceberg de lo que realmente es la historia que aún no conocemos. Por lo que, analizando este tráiler, podemos anticipar algunos finales posibles para la historia. En este tráiler podemos ver que el capítulo iniciará justo después de la eliminación de Kane. Los muchachos del circo están en un lugar que ha perdido todo su color. Parece que verdaderamente Kane es quien hacía más ameno el ambiente del circo. Vemos a los 6 juntos viendo cómo todo se destroza. Zubul y Gangle están juntas hablando de su vida en el circo. Vemos a una regata triste a la que Podme les tiende la mano. Podme ve algo que le llama la atención que aún no sabemos qué es. Yats ve directamente al espectador con una sonrisa maniática. ¿Será que está comenzando a enloquecer? Nos muestran a Yats ahora con una expresión de enojo o disgusto por lo que ve. ¿Qué estará viendo? Kinger sigue con su balde en la cabeza pensando quizás una forma de salir. ¿Qué otras alternativas les quedan por intentar? Vemos la figura de Yats con algo de estática. Zubul, Podme y Regata están juntas mirando hacia abajo. ¿Qué cosa se aproximará al circo? Yats ve algo que ilumina su rostro. Vemos a Podme con una expresión triste y llorando. Regata observa algo con tristeza. Zubul ahora también mira hacia abajo. Vemos a Podme en una zona alta mirando también hacia abajo. Algo brillante se aproxima a ellos. Gangle se ve que está usando una máscara anterior. Se ve que está perdiendo poco a poco la cordura. En el cielo ya no están el sol ni la luna, solo una estela de luces brillantes, las estrellas. Yats nuevamente voltea a su lado. En otra escena vemos a Regata, Gangle, Yats, Zubul y Podme viendo hacia algo directamente. Acá yo me pregunto, ¿dónde diablos está Kinger? ¿Por qué no está con ellos? ¿Será que él pasó primero por aquello que miran? ¿O será que Kinger es aquello que brilla que los está guiando hacia algo más? Yats tiene una postura de enojo que pasa a la decepción. En otra escena aparece una puerta roja y Podme la cruza. ¿A dónde irá ahora? Por último vemos a Yats hablando con Ribbit y esta le pregunta, ¿has hecho algo de lo que alguna vez te arrepientas? ¿Qué será aquello que atormenta a Yats? Por fin vamos a conocer el trasfondo real de Yats y los demás personajes. ¿Qué sorpresas nos depararán en el próximo capítulo? Ya casi terminando el tráiler nos anuncian el gran final para el 19 de junio por YouTube y Netflix al mismo tiempo, con duración de 1 hora. Seguido de esto, mucha atención aquí, nos pasan una imagen en negro con sonido de fondo. Escucha muy bien esto. ¿Ya lo captaste? Se escucha el sonido del agua, más específicamente al sonido que producen las olas. Aquí una pequeña comparación. Este detalle es muy importante ya que le da más base a una teoría hecha por los fans. Primer teoría. Los peces del infortunio. En uno de los capítulos anteriores se ve cómo Podme se encuentra con 2 peces, uno de color rojo y otro de color amarillo. Ellos le preguntan si es que está buscando su tesoro. Podme dice que para qué quiere ese tesoro, que lo que recuerda que no les cobra por estar ahí. Luego de eso, un pez le dice que ya lo platicó con su hermano y no le darán su tesoro. ¡Yo soy el que miente! Papu, lo arruinaste. Después el pez rojo dice que él es el que miente, arruinando así el acertijo inicial, ya que en el acertijo original se supone que son 2 guardias, uno siempre dice la verdad y el otro es el que miente. Detrás de estos guardias están 2 puertas, una da al viajero la oportunidad de salir de ahí, mientras que la otra la guía a su terrible final. El aventurero solo puede hacer una pregunta para saber cuál de las 2 puertas es la salida, o en este caso el tesoro. Tesoro que, por cierto, los peces se dan cuenta que les robaron. En este caso, al decirle al rojo que él es el que miente, arruina todo el acertijo, porque si él era el que decía la verdad y le dijo a Podme que él decía mentiras, de igual forma llegamos a lo mismo. Él sigue diciendo la verdad, que él dice mentiras. Este dichoso tesoro robado, según la teoría, es lo que los guiaría hacia la salida del lugar.
hacia la salida del circo, ya que la razón por la que nunca han encontrado la salida es porque no están a la superficie, sino debajo de ella, en el agua. Si ponemos algo de atención a lo largo de los capítulos, nos daremos cuenta que el agua es parte muy importante del circo digital, la cual ha estado en momentos claves de la trama, lo cual directamente se conecta con la siguiente teoría. Teoría 2. La teoría del león marino. La teoría del león marino es una teoría que vi que fue publicada por el usuario en su TikTok. Dejo sus créditos aquí abajo. Que en términos generales menciona que los personajes, cuando se abstraen, el programa pasa a convertirlos en su forma base, algo mucho más fácil de renderizar, que no implica mucho peso en el programa. En este caso, el cuerpo que les da por defecto es el de un león marino, animal que perfectamente encaja con el cuerpo y movimientos que vemos en los abstraídos. Estos particularmente están adaptados a la oscuridad, cosa que se ve en los personajes de Queenie y Kofmo, este último demostrando que la luz lo hacía actuar impaciente y frenético, cosa que explica por qué Kofmo atacó a Podme al sentir la luz del pasillo. Otro dato curioso de estos animales es que cuando descansan usan el llamado sueño unihemisférico, lo que quiere decir que tienen la mitad del cerebro despierto mientras la otra mitad no, lo que los ayuda a protegerse de los peligros en el mar, dato que conecta perfectamente con su situación en el circo, donde en el caso de Kofmo se abstrajo al obsesionarse tanto con una salida, viendo activado este seguro automático por parte del programa para aliviar al usuario, y este nuevo cuerpo al estar en zonas iluminadas le provoca irritabilidad al usuario, lo que lo vuelve frenético, haciendo que Kane tenga que resguardarlos debajo del circo, un lugar oscuro que si ponemos atención se escucha como al fondo tiene agua. Este lugar tan oscuro y con agua recuerda un poco al Foso de las Marianas, lugar que abarca varios misterios en el mundo actual. Por último hablaremos sobre el tesoro al fondo del mar. El mar. ¿Cuán importante puede ser el mar en una serie? A lo largo de los capítulos pudimos ver cómo el agua pasaba a tener un papel crucial en la historia del circo. Recapitulando, nos dieron un capítulo en la playa. Bubble bromeó con Jats de que si presionaba el botón los llevaría a San Marisco. La portada del tráiler del capítulo 8 nos muestra a Kane saliendo de una puerta, referenciando a la película de The Truman Show, más específicamente al último acto de la película, donde Truman por fin logra salir de la vida falsa que habían preparado para él, cruzando a través del océano en una lancha. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otra referencia más lo podemos ver en el Rincón del Perdedor, lugar donde estuvieron Ragata y Kinger hablando un rato. Se ve como la luz que entra a este lugar e impacta con la pecera da esta ilusión de estar debajo del mar. Como vemos, el mar no está por mera casualidad, es un elemento recurrente, por lo que, y si en realidad la salida que siempre han estado buscando no estaba en la superficie, sino debajo de ella. ¿Recuerdas esta imagen que vimos en un anterior video? Esta imagen del escritorio de Kinger. Pues bien, si nos fijamos en una de las fechas marcadas, concretamente el 9 de marzo, y buscamos lo que publicó la creadora ese mismo día, podemos encontrar que subió una ilustración de un pez amarillo, con este texto que dice: "Te has ahogado". Este es el mismo pez que vimos en el capítulo 7, uno de los peces guardias del tesoro, y como vimos, alguien le robó. ¿Será que desde antes ya nos estaban anticipando las pistas del capítulo? Que de hecho, si regresamos al primer capítulo donde vemos una puerta roja, esta tiene un dibujo de una persona y una flecha indicando la salida. ¿Y si la salida no es la misma puerta, sino que siempre lo habíamos entendido mal? La salida es el lago que señala la flecha. La respuesta está en el agua. La respuesta está en el mar. Otros lo manejan como que la salida del lugar es tocar fondo. Puede ser que tal tesoro que los peces resguardaban en las llaves de la salida y que Kane se las robó para que no tuvieran una forma de salir y lo abandonaran. Tan solo piénsalo. Una IA que tiene miedo de que la dejen sola haría hasta lo imposible por no estar sola de nuevo. Si no tiene a quien darle aventuras, simplemente pierde todo propósito. Hola, muy bien. Aquí yo más actual. Me tomé un descanso del guión y me di cuenta de algo.
Como sabemos, el equipo de Glitch, cada que sale un capítulo, saca productos de los personajes. Pues me fijé en la primera mercancía que me salió acerca del circo y recordé que a este personaje aún no lo hemos visto. Se llama Horseman. Este personaje al parecer tendrá un papel muy importante en la película dicho por la creadora. ¿Será acaso que será un nuevo extraído o será una nueva IA? Este al parecer tiene la textura de burbujas como Bubble, pero este es mucho más complejo que él, contando con extremidades y ojos saltones. Por lo que, aunado a su aparición, tengo 3 posibles caminos para este personaje. Número 1. Que este sea la IA azul original que Kane absorbió, y que la burbuja que hemos visto fue solo una recreación que hizo Kane de él. Al ser eliminado Kane, esta IA azul pudo retomar su autonomía y será ahora quien dirigirá el circo. Número 2. Es que este sea un personaje muy importante, pero del pasado. Un personaje que nunca se nos mostró junto con los demás abstraídos, ya que de alguna forma logró salir del circo sin poder abstraerse. Ghostwork había mencionado que no estamos preparados para Horseman, por lo que queda más que claro que tendrá un papel muy crucial en el trasfondo del circo. Divagando un poco y no crean que esto es algo comprobado, solamente una teoría suelta por ahí, podría decir que es quien inició todo el circo, quien liberó a Kane de su encierro para que consumiera Bubble y tiempo después, al ver en lo que se convirtió el circo, comenzó a atraer gente a su producto, logrando así capturar las memorias de esta gente para alimentar a su IA y volverla perfecta, para dar mayor satisfacción al usuario, algo así a lo Black Mirror. Digamos que estas copias digitales son como los conejillos de indias que se usan para pruebas. Y el último camino que tengo planteado para él, que es el más esperanzador, es que sea la persona que le daba órdenes a Kinger, alguien de mayor rango en su empresa. Como recordamos, Kinger no recuerda mucho de su vida allá afuera, por lo que poco a poco, al no estar Kane, recordaría quién es. Este Horseman entraría al juego y vería a nuestros personajes devastados, por lo que a partir de aquí hay 2 posibles caminos de lo que podría pasar. Una es que les diga que hay una salida, pero a cambio uno de ellos se debe de quedar para dirigir al circo. Que si me lo preguntan, yo creo que la persona elegida sería Yats, por varias referencias en el póster y demás simbolismos que vemos en los capítulos. La otra opción es que les explique que nunca tuvieron un cuerpo físico al cual regresar, y solo son unas simples copias neuronales de las personas que creyeron ser y nunca serán. ¿Cuál de las teorías que vimos te gusta más? ¿Cuál imaginas que es el papel de Horseman en la siguiente película? ¿Será un nuevo extraído o alguien que implique mucho más que eso? No olvides dejar tu like y comentar acá abajo. Te leo en los comentarios, yo soy el sujeto NPC y nos vemos en unos días con un video nuevo. Bye, muchas gracias, adiós.